No había nada en términos materiales. Era tierra arrasada. Fue un éxito político-militar. Porque Belgrano, antes que militar, era un gran conductor político. Raúl, firme acá. Sí, con su mate. Hoy es un día patriótico. Hoy es una celebración patriótica. Diciendo con la fecha 20 de junio. que cuando muere. Que es precisamente la desaparición física de Manuel Belgrano. Si recorremos las historias de vida de muchos de nuestros próceres, yendo 200 años atrás, vamos a ver que la mayoría de ellos, por no decir todos, murieron en el ostracismo, empobrecidos aún habiendo tenido la posibilidad fáctica de haber tenido una vida placentera materialmente hablando. Belgrano creo que fue mucho más que el creador de nuestra bandera, como si eso fuera poco. Creo que la historia oficial se ha encargado meticulosamente de circunscribirlo a esa fase de su vida, no más. Pero a mí me gustaría en el día de hoy contar algunas cositas, perlitas, que rara vez trascienden en las aulas, que es esa parte oculta que yo te decía, ¿no? Que la historia oficial trata de borrar, porque las minorías, las élites de nuestro país a lo largo de nuestra historia, han sobrevivido a través de una herramienta que para ellos es clave y es fundamental: ocultar la verdadera historia. Belgrano había nacido en un hogar, de una familia próspera de comerciantes acá en Buenos Aires. Y de muy joven, de muy niño, fue enviado a España con su hermano a proseguir sus estudios. Es más, se gradúa de abogado en Valladolid, en España. Sí, y en 1794 vuelve a la Argentina porque se crea el consulado en Buenos Aires. Y él va a integrar el consulado. Cuando llega acá, ya, obviamente, él se sentía parte de América y miembro de ese pueblo americano. Y ya se encuentra acá, él venía con esas ideas imbuidas desde la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, antimonárquico. Y venía con ganas de ponerle, el hombro a la creación de esa patria argentina. Y se encuentra con otros miembros del Consulado de Buenos Aires. Uno de ellos, un tal Martínez de Oz. No sé si te suena. Un apellido bastante conocido en la historia argentina y recurrente. Ilustre apellido señorial de nuestra élite oligárquica, que lo vamos a ver después desempeñándose en el siglo XX también, ocupando cargos claves. Sí, obviamente durante los gobiernos de las botas. Claro, nunca fue una... De las botas con B larga. Sí. No, porque a veces botas se puede confundir con votos, no, de la bota. Martínez de Oz, él dice, yo venía, deja en sus memorias escritas, con su pluma, dice, yo venía imbuido de ideas de crear una nación en América que tenga en cuenta la prosperidad de sus pueblos a través de la industria, del comercio, y que las provincias o las regiones, todavía no eran provincias, las regiones del norte, apoyadas por el Estado, prosperen con sus talleres, con sus producciones, ya que es una tierra que es abundante en recursos naturales, pero hay que industrializarlos. Mirá vos, es increíble. Hay que industrializar esos productos e incentivar luego el comercio, porque el flujo de mercancías de una región a otra es la que hace grandes y prósperos a los pueblos. Pero lamentablemente me encuentro con un tal Martínez de Oz, SIC,
Manuel Belgrano, que estaba poltronado en el consulado y dirigiendo los resortes de la aduana de Buenos Aires. Y lo único que le interesaba era comprar a 2 para vender a 4. Yo quiero decir que esta frase histórica nos dice un montón de cosas. Es la definición de oligarquía, prácticamente. Es una definición política del pensamiento oligárquico asentado en la entrada al Río de la Plata en el puerto de Buenos Aires. Es decir, ¿te acordás cuando hablábamos de el proyecto de la colonia próspera para la élite? Compro a 2 y vendo a 4. El resto no me interesa. ¿Para qué un país industrial? Si lo podemos comprar afuera. No tenemos la guita, nos endeudamos. ¿Te acordás del tema de Bernardino Rivadavia? Cuando él funda una sociedad con ingleses en Londres para que se trasladen al Cerro Famatina en La Rioja y que exploten a mansalva los minerales del Cerro Famatina, pero se encuentran con la figura de Facundo Quiroga. Volviendo al tema para no irnos por las ramas. Y a veces dice por las ramas es más peligroso que una cuestión de vegetales. Porque ¿sabés qué? En las ramas, en algunos lugares de la geografía del planeta, hay gorilas. Cuidado, no los convoquemos. Bueno, quedemos en el tronco. Ya de vuelta en Buenos Aires, graduado de abogado, tipo muy brillante en su profesión de abogado. Lo remarco esto porque las vicisitudes de su vida y la vorágine de los tiempos revolucionarios y de lucha por la independencia lo llevaron en algún momento a hacerse cargo del Ejército del Norte con el cargo de general. Entonces, el general Manuel Belgrano fue un gran estadista, un tipo pensante, un hombre de convicciones claras respecto de dónde estaba y qué es lo que proyectaba y lo que pretendía para un conjunto de pueblos que iba a ser nada más ni nada menos que nuestra República Argentina. Y por eso luchó. La contingencia y el destino y también las luchas internas que se desataban en nuestro país entre este centralismo unitario porteño, rivadaviano, que no estaba muy de acuerdo, yo diría que no estaba de acuerdo con cortar lazos con la corona española, sino todo lo contrario, afianzarla. ¿Por qué? Porque allí estaba la aduana y el compro a 2 para vender a 4. ¿Sí? Entonces, ¿viste? Como decimos siempre, nada es casual, menos en política, y todo tiene que ver con todo. Esa línea histórica la tenemos hasta hoy. En 1812, a cargo del Ejército del Norte, lo envían desde acá del centro porteño, lo envían a hacerse cargo de un Ejército del Norte en franca retirada. Estaba reculando en chancletas, como decimos hoy. Sí, venía después sin recursos, porque Buenos Aires se negaba sistemáticamente a brindarle recursos económicos. Se negaba, ¿por qué? Porque la idea era dejar el norte para los realistas que estaban muy fuertes en el Alto Perú, actualmente Lima. Allí la oligarquía limeña, junto con los miembros de la realeza española, tenían su fortaleza. Y esa fortaleza había sido vista desde Buenos Aires, también por Belgrano, por los patriotas, pero estaban dispuestos a dar batalla y no relegar ni dejar librado a su suerte o a la suerte realista todo lo que hoy es el norte argentino de Santiago del Estero a Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja. Buenos Aires pensaba lo contrario. Los de acá el poder unitario decía no. Primero, no enarbole la bandera celeste y blanca. Prácticamente te estaba diciendo, no te identifiques con algo distinto al imperio. Porque en definitiva una bandera es eso, es una identidad. ¿Sí? Y esto es lo que desde acá, desde el puerto de Buenos Aires, le enviaban como respuesta a los pedidos de Belgrano acerca de la colaboración que nunca fue recibida y las prohibiciones de enarbolar bandera alguna y menos en batalla. Así
con un pueblo norteño cabizbajo, con clima de derrota próxima, porque las tropas de Pío Tristán, que era el general español en la región, avanzaba sobre lo que hoy es Jujuy, Salta y Tucumán. Y se dan dos batallas trágicas para las fuerzas nacionales, dos derrotas muy fuertes, que pegaron mucho no solamente en la estima de los soldados y de los oficiales a cargo, sino también del pueblo, que fueron Vilcapugio y Ayohuma. Belgrano, entonces, viendo y pensando que tenía encima a las huestes de Pío Tristán, que iban a apoderarse de lo que hoy es Jujuy, lleva adelante su plan, que concretó con el éxodo jujeño. Que vos sabés lo que fue, Daniel. Fue el sacrificio de un pueblo que creyó en los valores y en los fundamentos esbozados por un líder. Dejó inútiles las provisiones de agua de los aljibes, arrasó con los huertos y se llevó las cabras y los animales, el ganado de la zona. Y comenzó el éxodo humano a otra región, para que encuentren lo que decimos, para que el enemigo cuando llegue no tenga de qué proveerse, ni para alimentarse, ni para beber, ni tampoco a quién atacar. Me pongo en lugar, ¿no? Cuando las tropas realistas llegan, digo, bueno, pues llegamos a combatir donde no hay nadie. Era tierra, y además no solo no había nadie en términos humanos, no había nada en términos materiales. Era tierra arrasada. Fue un éxito político-militar, porque Belgrano, antes que militar, era un gran conductor político. Quizá pesaba mucho su formación de abogado. Sí, pensamos que persuadir a un pueblo de que se vaya de donde siempre vivió y que destruya lo que siempre, digamos, su patrimonio, implica un nivel de conducción y de persuasión. De persuasión que tiene muy poco que ver con un militar que acostumbrado a dar orden. Absolutamente. Un político persuade. El político persuade, el militar ordena.